Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast increíble. Me encanta estar pudiendo crear más episodios, poder estar compartiendo más con ustedes este tipo de experiencias, pero sobre todo poder estar conociendo a más personas como nuestra gran invitada de hoy, que ahorita ya van a ir conociendo poco a poco. Es un episodio en el cual vamos a escuchar una vivencia que, como mencioné en el anterior, es poco escuchada, pero creo que pasa y como pasa se tiene que visibilizar más para que también pues sepamos como sociedad cómo dejar de poner barreras que no nos damos cuenta que ponemos y dejar de excluir cuando a veces ni nos damos cuenta que nosotros somos los que les estamos impidiendo a las personas con alguna discapacidad ser parte de la sociedad a la que ya pertenecen. Entonces, como me gusta manejar la parte de la presentación, es que yo únicamente les comparto tu nombre y tú te describes, nos dices quién eres, ¿va? Entonces, bueno, con el día de hoy en este gran episodio tenemos a Anel. ¿Quién es Anel? Bueno, primeramente para las personas con discapacidad visual que nos puedan escuchar, les comparto, yo soy una persona robusta, mido 1,60, tengo cabello color rojo, morado, cafecito, está como combinado, mis ojos son cafés, uso lentes morados, son redondos, son un poco grandes. La vestimenta que traigo es un vestido negro con diferentes tonalidades blancas y rositas, formando como grecas muy mexicanas, ¿no? Entonces, y llevo un collar, que es un dije, me encanta porque es una amatista, entonces casi siempre lo traigo. Y traigo una pulserita con unos ojitos. Entonces, pues esa soy yo, describiéndome un poco. Y pues les comparto, yo soy psicóloga, titulada egresada de la UNAM, pero también soy intérprete de lengua de señas y he incursionado en varios proyectos, he trabajado con personas con discapacidad, el parálisis cerebral, el auditivo obviamente, y pues aquí andamos en la entrevista. Sí, justo lo que me motivó cuando escuché sobre ella para que viniera al podcast a platicar conmigo y que ustedes escucharan era tu historia personal. Obviamente lo clínico, lo profesional también me importa muchísimo porque como que se complementa perfecto o encaja de una forma única con tu experiencia personal. Como dijiste, eres psicóloga, pero también decías, o sé pues, que eres hija oyente de padres sordos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte en el sentido de que nos cuentes de tu experiencia, que te acuerdes de niña? ¿Cómo fue cuando te diste cuenta como de, ay, yo sí hablo, mis papás no hablan, no hablan, este, no escuchan? ¿Cómo fue todo este proceso de descubrimiento del mundo en el que estabas, digamos, viviendo en casa y del mundo que había un poco fuera de casa? Fíjate que sucedió ya en una edad muy tardía, ya hasta mis 23 años. Yo estaba en APAC y estaba con mi psicóloga, porque pues obviamente como psicólogos debemos de tener a nuestro propio psicólogo. Entonces, me decía ella en terapia, a ver, acabamos de salir de terapia grupal, vi que te molestaste con los padres de familia, ¿qué sucedió? Y yo así de, no, yo no me molesté con los padres de familia. Y muchos de los papás eran con hijos con parálisis cerebral. Entonces de ahí lo que ellos iban era a desahogarse emocionalmente. Pero yo terminaba, según la versión de mi psicóloga, porque pues también es su perspectiva, y yo los terminaba regañando porque justamente no se enfocaban en las emociones y necesidades que en este momento tenían los chicos y chicas, ¿no? Entonces me decía, a ver, ellos van por esta situación, pero tú querías como cambiarles, pero quiero saber qué pasa ahí. Y yo dije, sí es cierto, ¿qué está pasando, no? O sea, porque yo veo distinto la perspectiva que yo analizo a la que ellos iban y externaban sus emociones. Entonces, pues ya me dijo, no vas a dar terapia, no vas a dar taller para padres. Y yo, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Ok, hasta que analices qué pasa. Pasa un tiempo, aproximadamente como 2 semanas, 3 semanas, y aquí ya llegué y dije, ya, quiero la sesión. Ya me dice, ok, vamos a sentarnos, vamos a tomar la sesión, ¿qué pasa? Nací en la discapacidad. Y fue cuando me di cuenta, dije, claro, o sea, yo nací en la discapacidad, mis papás son sordos, tengo un tío con parálisis cerebral y justo para mí la discapacidad es una normalidad, tanto que yo no veía como distinto a mí, mis papás, ni mi tío.
O sea, yo veía como pues una personalidad más. Yo me comunicaba con mi tía, aunque no tenía un lenguaje, era así como, tío, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres la revista? Te paso colores, perfecto. Y vamos a hacer esto y esta actividad, ¿no? Y con mis papás, pues en lengua de señas, pues me comunicaba. O sea, existía una comunicación, ¿no? Y justo en ese momento fue cuando entendí que no, que al final los papás viven en otro mundo, en otra perspectiva, a diferente a mí, que sí ven una diferencia, ¿no? De una normalidad a una discapacidad. Y yo no, mi normalidad era la discapacidad. Para mí los diferentes eran los normales, por así decirlo. Ok, o sea, y si nos pudieras contar más sobre esto, porque me llama la atención que dijiste que fue un poco tardío a los 23 años, sí, que claro, digamos hiciste consciente esta parte, pero entonces ¿cómo fue para ti en el kinder, por ejemplo, ir y que tú sí, no sé, tu lenguaje, por ejemplo? No hablaba, o sea, dentro del kinder yo no hablaba, era simplemente la maestra, siempre me tomaba de referencia, ay, la educada, la que siempre está obedeciendo, ¿no? Y así de, sí, ya, me daba instrucciones. Entonces me acuerdo que un día la maestra me dice, ve a que tus compañeros empiecen a ocupar el libro o a colorear tal página. Y yo, okay. O sea, ni siquiera le dije sí, ni no, nada más. Me voy, le empiezo a llamar a todos. Por señas, como señalar. Okay. Señalar la estantería, porque había los espacios, colores, los libros. Y así iba, ¿no? Y ya mis compañeros así de, sí, ya. Y ya de repente ya estaban todos sentados. Y la maestra así de, pero si ni les gritó, ni les habló, yo les tengo que estar gritando y no me hacen caso, ¿qué está pasando aquí? Entonces ese día me acuerdo que la maestra me da un papelito y me dice, se lo das a tu mamá, pero gritándome la maestra, y yo así de, ¿por qué me estás gritando? Yo tampoco me tiene que gritar. Y yo, bueno, me voy. Y más o menos yo ya sabía leer, porque pues obviamente mis papás me enseñaron el deletreo, entonces había muchas cosas que yo deletreaba y pues ya aprendí y decía, hija, hablar, no. ¿Cómo? O sea, yo no hablo. ¿No? Bueno, se lo di a mi mamá lo lee, pues ella sabía leer a nivel primaria solamente, pero pues, ahora sí que sí ubicaba la lectura. Y ¿qué sucede aquí? Que al día siguiente va mi mamá y llega con la maestra ya sabe que mis papás eran sordos. Entonces a mi mamá le hablaba en voz alta, le decía, es que su hija no habla en clase, creo que es sorda. Y mamá, ¿mi hija sorda? No, ¿cómo cree? De seguro no ha tenido algo interesante que platicar con sus compañeros. Que seguro no le cae bien, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando mi mamá le dice eso, la maestra se queda así de, ¿pero qué le gusta? Entonces es que la llevamos a los museos y ahí platica con los señores adultos que le cuentan la historia de los museos del arte, de el otro. Ah, ya. Y eso fue en mi primer año. Para mi segundo año de jardín de niños, yo no quería ir. Entonces mi tía me llevaba a la escuela a la fuerza. Entonces yo me la pasaba llorando. Mi primer mes de clases lloraba para no entrar. Lloraba, yo no quería entrar, pero tampoco externaba. ¿Por qué? Porque me aburría. Entonces, en el primer mes del segundo año, ¿qué sucede? Pues había una pared que dividía la primaria del kinder. Entonces yo nada más señalaba así, no, llévenme para la primaria, ¿no? Y mi tía así como que, sí, fue ahí trampa con maña de mi mamá, porque como sabía que estaba llorando y que no quería ir al kinder y que a fuerzas quería pasarme en la primaria, pues mi mamá dejaba que mi tía me fuera a dejar, ¿no? Y con mi tía era así de, entras porque entras, ¿no? Entonces, un día sucede que la maestra de deportes me dice, ay, por primera vez después del mes, dejaste de llorar. Y yo así de, no sé, pero pues no dije nada, ¿no? Y dice, muy bien, aplaudémosla porque ya dejó de llorar. Y yo así de, no, ¿por qué hacen eso? Y empecé a llorar otra vez. Dije, ya, sáquenme de aquí, yo no quiero seguir jugando. Porque justo empecé yo a crecer muy rápido. O sea, la parte de mi infancia fue acelerarme en conocimientos, porque de vez en vez yo apoyaba a mis papás. Entonces, en cuestión de no interpretación, sino de algunas necesidades, ¿no? Por ejemplo, mi papá apoyaba a otros sordos, entonces lo llevaba a lugares a buscar trabajo. Entonces, en ese espacio, él no me decía, interpreta, no, sino más bien cuando había una necesidad, me decía, escucha, si hay algo que yo no le entienda, me lo dices y yo te voy a preguntar. Okay. Y yo, ok, entonces simplemente estaba ahí escuchando. Entonces, aparentemente yo no prestaba atención, pero pues sí estaba escuchando, y ya cuando mi papá decía, ¿qué dijo? Eso no lo entendí, y él explicaba, es que dice que los carros, te doy un ejemplo,
un chico de 29 años que no sabía ni leer, ni escribir, ni lengua de señas, se acercó a mi papá. Él trabajaba sobre la avenida 16 de septiembre en una estética. Entonces, pues mucha gente lo conoce. Entonces llegó él y su mamá le dijo, ayúdelo porque pues sabe usted señas, se comunica, ya veo que tiene hija, esposa, entonces ya tiene una vida, yo quiero que mi hijo tenga lo mismo. Y dije, qué padre, ¿no? Entonces le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó lengua de señas, lo ingresó a trabajar, le dio documentación que no tenía. Entonces, como todas esas características que tiene mi papá de ayudar, pues me pasaron a mí porque conforme fui creciendo, también empecé a ayudar a gente, no necesariamente sordos, porque pues no sucedió algo muy importante. En esa época, pues justamente iba creciendo hasta los 12, nace mi hermana a los 8, me regreso un poco, nace mi hermana cuando yo tengo 8 años. A los 12, mi hermana y yo seguimos acudiendo a la comunidad sorda. Y en ese momento, pues nuestra vida era literal la comunidad sorda. Religión con comunidad sorda, actividades con comunidad sorda, política pública, comunidad sorda, todo relacionado a comunidad sorda. Y de repente mi papá me pregunta, oye, ¿cómo te sientes en la escuela? Yo estaba bajando de calificaciones. ¿Por qué? Porque era martes, jueves, viernes, sábado, actividades con la comunidad sorda y la única actividad que hacíamos familiar era el domingo. Entonces, hacer mis tareas o actividades era como, tengo que ir a comprar casi a medianoche, ¿no? Y mis papás así de, no, ya no podemos seguir haciendo esto, ¿no? O sea, como llevarte al café internet o pagar esto o algunas situaciones, pues tienen que ser antes de cierta hora, ¿no? O que al teatro o actividades. Entonces mis papás dijeron, ¿quieres que dejemos de ir a estas reuniones de la comunidad sorda? Y yo sí, no es que quiera, es que creo que ahora que mi hermana está, también va a requerir tiempo para sus estudios y yo también. Mi papá así como, bueno, está bien. Y se empezó a enfocar más en nosotras. Entonces a partir de ahí, la comunidad que más frecuentábamos eran los amigos de mi papá. Eran personas sordas también. Exactamente. Aquí tengo como que varios puntos que te quisiera preguntar. Claro, adelante. O sea, empezando por esta parte del chico que llegó con tu papá, me surgió la duda. Dijiste que no tenía identificación como tal. No tenía INE, no tenía ¿cómo se llama? La cartilla militar, tampoco, pero porque la misma familia empieza a tener prejuicios y eso lo veo después. Cuando yo me desenvuelvo como psicóloga y empiezo a tener a mis pacientes, de repente era como, no, es que los papás, su lenguaje era como, no, no le voy a dar el INE ni la cartilla militar porque es sordo, ¿qué va a hacer? Y yo, claro que puede hacer muchas cosas, se va a desarrollar, va a trabajar, va a estudiar, o sea, son documentos que requieres básicos. Pero imagínate qué porcentaje de sordos no tiene ni cartilla militar, ni está registrado en el INE, o quizá ni siquiera tiene acta de nacimiento, ¿no? Imagínate. Ahí es también como un tema enorme de que se les está también un poco bloqueando ese derecho a su identidad. Así es. Y no solo a su identidad, sino también a esta parte de su sentido, de quiénes son ellos, su identidad con una comunidad, en este caso la comunidad sorda. Les cuento brevemente. Tuve una paciente que justamente su mamá se acerca y me dice, necesita mi hija terapia. Le digo, ¿qué sucede? Y ya me dice, es que está rebelde últimamente. Y yo, ok, ¿rebelde en qué sentido? Ya no me hace caso. Vamos a ver. Y empiezo a platicar con ella y ella por religión estaba aprendiendo señas, ni siquiera por tema educativo, una escuela especial o algo, nada. O sea, era por religión que acudían y le enseñaban señas. ¿Cómo por religión aprender lengua de señas? Sí, hay una religión muy específica, ¿la puedo nombrar? Sí. Los testigos de Jehová, para poder tener más creyentes, ellos enseñan la lengua de señas. Okay. Entonces van a tu casa y te enseñan la lengua de señas si tú eres un sordo analfabeta en la lengua de señas. Okay. Y a la familia si ellos también se animan. Entonces el primer acercamiento y contacto o el vínculo que se hace ahí con la religión es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la familia le agradece a la religión de aprender a comunicarse con su hijo, ¿no? Entonces ese es otro punto muy interesante. Sí. Entonces aquí la familia, la única que empezó a aprender es la chica sorda. Los papás, los tíos, los que estaban en su contexto, no, ellos dijeron, pues al parecer está disfrutando la convivencia, entonces dejémosla que la tenga. La mamá me remite a su hija, empiezo a darle terapia,
y veo que trae un lenguaje muy religioso, ¿no? Y dije, ok, pues vamos a trabajar sobre su lenguaje, pero pues hay que saber qué está sucediendo, de por qué dice la mamá que está rebelde. Y es porque la hija me empieza a decir, es que yo quiero estudiar, es que yo quiero trabajar, es que yo quiero salir, quiero viajar, quiero conocer. Y yo, a ver, espera, ¿no has estudiado? No. ¿Cuántos años tenía? 25 años. Okay. O sea, ya estaba grande. Ya era una joven incluso con necesidades fisiológicas básicas. Hasta, no sé, hablemos del tema de la menstruación también, sexualidad. Exactamente, muy desconocido también para ella y un miedo brutal para el tema de la menstruación. Era, es que sangro, me da miedo, ¿qué tal si estoy abortando? Yo así de, espérate, no. Dice, es que no sé, en la noche siento que me tocan, y así de, a ver, espérate, no. O sea, los sueños húmedos, esta parte de diferenciarlos a la realidad inclusive, ¿no? Entonces poderle explicar todo eso para ella fue como que, wow, gracias, ¿no? Pero también le hacía saber que había reglas que tenía que seguir en casa porque seguía viviendo con su mamá, ¿no? Entonces ella ya empezó a tener como otra vez esta tranquilidad y la mamá me decía, ya me obedece otra vez, ya otra vez me está prestando atención, y yo así de, ok, no es que la obedezca, sino más bien le dije, hay reglas en casa que tienes que seguir. Y ya pasa eso. Entonces yo seguía con el trabajo terapéutico y ella ya su autoestima se estaba elevando. Pero, ¿qué crees? Se estaba empezando a enamorar de un chico sordo que ya empezaban a llevar por parte de la religión. Entonces iba un oyente, un sordo, a la casa para poder apoyarla en la cuestión del lenguaje, de la lengua de señas, ¿no? Entonces ella estaba enamorándose, entonces ya estaba pensando en quiero huir, quiero irme con él, esto y lo otro, y como la mamá pues ya estaba más tranquila, entonces yo le decía a ella, no, tú con calma, tienes que primero pensar en la escuela, en el trabajo, pero la mamá empezó a escuchar y a visualizar lo que yo le decía en señas porque ya estaba empezando a aprender. Y me dijo, no, terminamos aquí el trabajo terapéutico, ya no quiero que continúes. Yo, no, pero es que todavía me falta mucho, o sea, le tengo que enseñar más cosas. No quiero que le des más, ya estoy bien, ya me obedece, ya trapea, ya. Yo, a ver, señora, ¿cómo? Es que ella es mi sirvienta. Y cuando me dijo eso fue así de impactante para mí, porque desgraciadamente, cuando teníamos el servicio terapéutico, era en línea. Entonces utilizamos el celular de la mamá. Yo no tenía el teléfono de ella, ni un número para... Sí, es que tenía teléfono, para como me dices que estaban las cosas. No tenía. Entonces, de esas historias, esta es una historia que te cuento. Sí. He tenido muchas más. Que de esta historia que cuentas se me hace impactante y quiero también obviamente hacer la diferencia, énfasis para los papás que nos vean, que aunque igual y me cuelguen, pero una cosa es obedecer, una cosa es reglas y otra cosa ya es caer en violencia y en violar los derechos de una persona. O sea, todos tenemos derecho, hasta las personas con discapacidad, a recibir educación de todo. O sea, educación, no sé, como... accesibilidad básicamente a sus derechos. Sí, pero en educación quería hacer como la diferencia, por ejemplo, en académica, educación académica, lectura, escritura, matemáticas, etcétera, para una vida independiente hasta nuestras posibilidades. Y la otra parte de la educación sexual también, lo que decías de la menstruación, o sea, pues aquí estamos hablando y como que me imagino la molestia que puedes haber sentido en ese momento, que la mamá te dijo es que es mi sirvienta, porque estamos hablando de una persona sorda. No estamos hablando de una persona que tuviera una discapacidad intelectual y no estoy demeritando las discapacidades intelectuales, sino que lo que quiero expresar es que los requerimientos o los apoyos que necesita, por así decirlo, una persona sorda para tener una vida funcional, exacto, o sea, no es digamos que haya como algún desfase en la intelectualidad de la persona, etcétera, solo es el lenguaje. Entonces se me hace muy fuerte eso que dices. Y justo también por eso quería preguntarte esta parte de tú hasta qué edad te diste cuenta, porque también, y que me corrijas si estoy mal, pero por ejemplo también ya ves que hay personas que son sordas, pero que también hay términos o que se expresan a veces a las personas como discapacidad auditiva o sordomudas, etcétera. Estos términos, ¿ustedes cómo los ven? Tú como hija de padres sordos, ¿cómo los entiendes? ¿Cuál crees que es la forma más respetuosa, más buscada de poder hacer referencia a ellos, siempre, aparte de su nombre, obviamente? Sí, porque el mejor es el nombre, ¿no?
Desde chiquita siempre crecí con la palabra sorda. Persona sorda, sordo, ¿no? Entonces, después empecé a escuchar los términos de sordo-mudo, ¿no? Esta parte de la discapacidad auditiva. Pero yo también he visto cómo poder identificar en dónde usarlos. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo, en un ámbito profesional y dices, trabajo con la comunidad sorda, puedes hacer referencia a eso. O trabajo con 54 personas con discapacidad auditiva. Entonces ya defines como a los estándares de acuerdo al organismo, ahora sí que internacional, ¿no? Pero ya cuando tú te relacionas con uno a uno, pues es de acuerdo al nombre que tenga, ya lo comentas, ¿no? O simplemente la persona sorda. Y también podemos hablar de esta sorditud, esta fortaleza que debe de tener el sordo de su propia identidad sorda, porque me ha pasado en otras circunstancias, no en terapia, donde justamente la persona sorda usa aparato auditivo, pero creció en un ambiente donde la consideraron normal, tan normal que ella no entendía por qué tenía problemas al ingresar en el ámbito laboral. Titulada en maestría, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Y 50 años, se mete a un curso conmigo donde ella es la única persona hipoacústica que usa 2 aparatos auditivos y el español perfectísimo. Hablaba muy bien, pero sí se notaba que tenía un problema de lenguaje, ¿no? Y ella, cuando se acerca al grupo de más sordos, donde manejan la lengua de señas principalmente, un shock. Cuando llega me dice, ¿me aceptan? Sí, te aceptamos, pues, por obvias razones, porque eres una persona sorda. Y ella así de, pero no soy sorda, uso aparato. Le digo, no, sí, eres una persona sorda, aunque uses aparato. Pero es que sí escucho. Bueno, ¿quieres participar? Y ella me dice, sí quiero participar. Digo, perfecto, eso es lo que quiero, tus ganas. Se integra el curso, es un tema de emprendimiento, el donde yo empiezo a dar los talleres y tenía 2 intérpretes. Entonces todos los sordos estaban en señas. Pasan 16 sesiones para completar el curso. Entonces a la 8ª sesión, ya me acuerdo, porque fue como muy emblemático para mí, se acerca y me dice, oye, no puedo hablar contigo, sé que eres psicóloga. Yo, sí, pero no, ahorita en este momento estoy aquí al 100% trabajando, no hay terapia. Me dice, no, nada más quiero hablar contigo de mi emoción. Pues sí. Y ya nos separamos y me dice, es que me acabo de dar cuenta hoy que soy sorda. Y yo así dentro de mí estaba así como que en shock, así, ¿cómo? Pues sí eres sorda, ¿no? O sea, es evidente. Y me dice, o sea, entiendo que tú lo puedas observar, entiendo que los demás puedan saber que yo era sorda antes que yo lo supiera, pero es que mi identidad era de oyente. Y acabo de darme cuenta que mi identidad es ser sorda, pero yo no me siento como ellos. Ellos se desenvuelven, se expresan y yo no. Ella tenía una personalidad muy introvertida, pero a causa de la misma discapacidad auditiva, pero también a causa de que no le enseñaron a desarrollarse. Pero por fin ella hizo conciencia de decir, por eso no me aceptaban en mis trabajos. Yo soy egresada de educación preescolar, tengo una maestría en educación preescolar y en ninguna escuela me aceptaban. Y hoy entiendo por qué, porque tengo una discapacidad. Entonces, cuando nosotros le damos ese valor de decirle, sí, tú tienes esa identidad, puede buscar mayores soluciones en vez de ver las problemáticas, ¿no? En este caso ella dijo, ya entendí por qué no me aceptaban y ahora voy a seguir. Y ella me dijo, voy a tomar una decisión, voy a concluir el proyecto, pero yo voy a seguir siendo oyente. Quiero que respeten eso. Sí, no hay ningún inconveniente. Pero aquí es el valor de la familia. Toda la familia le hablaba, no en señas, sino en voz. ¿Qué pasa? Me traslado ahora a mi propia historia. Cuando yo era chiquita, los que más me hablaban eran mis papás. Entonces todo era en lengua de señas. Entonces de repente cuando me enfrento a salir de casa o estar con mis tíos me forzaban a hablar. Es que tienes que hablar. Y yo así de, no, ¿para qué? Si puedo señalar, ¿no? Es más rápido. No, y porque es tu normalidad, tu cotidianidad, así era. Exactamente. Entonces, cuando entro a la primaria, ya
soy feliz, ¿no? A leer, escribir, aprender oraciones, dije, sí, conocimiento. Entonces me enfrento, en el primer año me acuerdo mucho, una oración, ¿no? Muy sencilla, la pelota es azul. Yo le decía a la maestra, no, la pelota azul. Y la maestra, no, la pelota es azul. Y yo, no, pelota azul. A ver, tienes que poner tu artículo, tienes que poner tu conector. Y yo así de, no me cobra Mejor sentido. señalo. No, era mejor pues hago esto, las señas, ¿no? Y entonces la maestra me decía, a ver, ¿por qué me quieres quitar los artículos? ¿Por qué me quieres quitar los conectores? Porque cuando yo estaba chiquita, justo en mi pensamiento era, ¿cómo lo digo en señas? ¿Cómo se dice en señas? La maestra hacía el dictado de la oración y era, y mi mente, yo pensaba en señas. Entonces al escribirlo era, pues sí, pelota azul, y ya, ahí está. Entonces era tachas. Y ya cuando la maestra me dice, no, aquí quiero que lo veas como un idioma diferente. Tuve reunión con mis papás con la maestra, no se hablaron, ella entendía muchas cosas, entonces ya fue cuando me dijo, va a ser tu segundo idioma, vas a aprender cómo escribir el español. Y yo así, ok, entonces ya no entendí otra vez todo, ¿no? Entonces ya es cuando la maestra me dice, vas a escribir artículo, vas a escribir la siguiente palabra, tus conectores, todo lo que lleva una oración. ¿No? Ok, entonces fue así que aprendí el español como un segundo idioma, pero gracias a esta maestra. Digamos en primaria, dijiste. Sí, en primaria. Cuando paso a tercero, veo que es el conocimiento de tope que mi mamá tiene. Entonces empiezo a bajar mis calificaciones porque pues mi mamá ya nada más sabía hasta ahí. Entonces de repente mis dudas ya nadie me las aclaraba. Dije, ¿qué va a pasar, no? Y entonces la maestra me abre la mente. Me dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás bajando de calificaciones? Digo, es que en casa ya no me ayudan. ¿A quién te ayuda? Mi mamá. Pero ya no entiende el tema tu mamá o quieres que yo te explique otra vez. Es que lo que hago es que usted me da el tema, yo se lo explico a mi mamá y mi mamá me dice, ok, ya entendí, y entonces ya no, las dos estamos haciendo la tarea. Ok. ¿Y ahora qué está pasando? Que le explico el tema a mi mamá y es nuevo para mi mamá y entonces ya no sé qué hacer. Y por ejemplo, ahí me gustaría como que abrir el tema. ¿Por qué era nuevo para tu mamá? O sea, ¿tu mamá llegó hasta qué grado escolar? ¿O? Nivel primaria, Okay. Pero ella es hipoacúsica. Entonces, a pesar de que la llevan en la escuela normal, no aprendió todo. Hipoacúsica, por lo que tengo entendido, es justo esto que dijiste, con aparatos auditivos o cierto nivel, ¿o cómo es? Dependiendo. Hay grados de sordera. Yo manejo realmente 2 grados de sordera. Sordera profunda, que es cuando está completamente sordo, no usa aparatos auditivos, pero hay algunos que sí los usan para ruidos fuertes. Aunque usen los aparatos, si él te dice, tengo hipoacusia profunda, eso quiere decir que solo escucha los ruidos fuertes. Okay. Nada más. Sí. Aunque usa el aparato auditivo. Ese es el caso de mi papá. Mi papá es sordo profundo. Y él es señante 100%. O sea, ni con el aparato llegar a escuchar algo. Mi papá no. Ok. O sea, de plano, él nada. Vibraciones sí siente, sonidos no. Ok. Ajá. Y al contrario, mi mamá sí usa los aparatos, sí escucha. Pero ella de chiquita nunca los usó. Ella era como, alcanzo a escuchar, lo que veo es lo que aprendo. Digamos facialmente también. Ajá, exactamente. Pero hay hipocúsicos que usan aparato auditivo o implante coclear, que es otra área también muy interesante. Entonces, en el implante coclear ya puedes alcanzar más a escuchar, pero hay 2 modalidades. Cuando ya no tienes, por ejemplo, mi papá que es sordo profundo, él pudiese ser candidato a implante coclear óseo y el sonido entra a través del hueso. O implante coclear que te ayude a escuchar directamente. O sea, hay 2 tipos de implante coclear, es muy interesante. Sí. Y los aparatos auditivos ahorita ya tienen gamas altas, pero debe de existir también no solo rehabilitación del lenguaje, sino también rehabilitación auditiva. Porque una persona sorda que cuando escuchaba con sus primeros aparatos música, digamos que ya se definían los instrumentos, pero prestaba más atención a la voz. Pero cuando cambia de aparatos y estos aparatos son más definidos, donde puedes escuchar hasta las voces que están allá atrás, entonces tiene que aprender a distinguir de nuevo cada sonido. ¿A qué enfocar la atención, por ejemplo? Exactamente. Y entonces,
porque me tocó una persona que cambió de aparatos y entonces en ese momento me dijo, ¿qué hago? Le digo, mira, escucha puras guitarras, música acústica, acústica, acústica en guitarra, guitarra, luego vete a piano, luego vete a pura batería y luego ya empieza a escuchar esas canciones mezcladas y ya escúchalas con voz y ya fue como ella fue rehabilitando de nuevo su propia audición con los nuevos aparatos auditivos. Okay. O sea, no es como que, ay, ya tiene aparato, sí, ya me escucha. No, okay. Porque ¿qué pasa? Si no pasa por esa rehabilitación auditiva, entonces el sordo lo único que va a escuchar es la voz cotidiana. Mamá, hermana, papá, y ya. Sale afuera y si tú le gritas, Saraí, o cualquier nombre, lo que quieras, no te va a escuchar. Porque va a escuchar ruido. No el que le estás llamando a ella. Digamos, no hay esta discriminación auditiva. Exactamente. Okay. Entonces le cuesta trabajo definir los demás sonidos, discriminarlos cuando está en calle. Entonces los mezcla. Entonces es importante esa rehabilitación para que pueda diferenciar carro, avión, personas pasando hablando, pajaritos, el sonido del mismo viento con los árboles. Entonces es muy importante. Y aquí va esto. De tu mamá, que justamente la parte del lenguaje, ¿cómo lo fuiste llevando? Y justamente en la primaria, cuando mi mamá ya veo que ella llegó a cierto límite de conocimiento por esta parte del lenguaje que ella tuvo, que a pesar de que se incorporó a una escuela normal, no fue a una escuela, un CAM, en esa época pues no existían todavía, fue una escuela normal, pues no adquirió un conocimiento tan amplio. O sea, ella lo que pudo captar era lo de los libros, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer mi tarea de tercer año, fue como, mamá, esto, no es que no lo conozco, yo tampoco, ¿no? Entonces no había ese apoyo de padre de familia hacia mí para hacer mis tareas, ¿no? Era como, ¿y ahora qué hago, no? Y la maestra me dice, ok, ¿te gusta leer? Y yo, sí me gusta leer. ¿Tú ya sabes leer? Sí. ¿Tu mamá sabe leer? Sí. Ok, vete a la biblioteca, investiga la tarea. Y yo, ¿qué es una biblioteca? Y dije, ¿qué es todo eso? Entonces, en mi casa, tu casa. Gracias. Haz de cuenta que estaba la primaria 2 cuadras, una cuadra antes está la biblioteca. Okay. Entonces voy a la biblioteca, me llevo una bibliotecaria al área infantil y yo así de, no quiero eso. Me imaginé ahorita que dijiste eso como Matilda. O sea, abriéndose el mundo con los libros. Cuando voy al área ya de libros de texto, pero para universidad, me dice, ¿qué estás buscando? Recuerdo que era algún tema de la célula animal vegetal, y le comenté célula animal vegetal. Me dice, ay, aquí están los infantiles. Y yo así de, no, es que quiero saber más. Me dice, ¿quieres un libro más grande? Y yo, ¿más grande así o más grande así? Y ya me dice, vente, vamos a las enciclopedias. Pasamos a las enciclopedias. Yo así de, no, quiero saber más. Me voy a los libros de universidad, a los libros de biología universitarios. Ya me los pasan y yo, sí, aquí es en donde quiero estar, con permiso. Entonces mi mamá, ya cuando salía de la primaria, me iba a dejar a la biblioteca. Yo hacía mi tarea con los bibliotecarios. Entonces, no es que ellos me hicieran la tarea, sino más bien les decía, tengo que investigar este tema. Decían, ok, me orientaban y me daban como los libros y ahí me veían solita ahí armando mi resumen, lo que tenía que hacer, lo que tenía que entender o resolver. Entonces me involucré con libros a temprana edad que no tenía que involucrarme, pero pasaron ciertas circunstancias también en mi vida personal. Hubo un conflicto en la familia que llevó a juicios orales. Entonces tuve que ser intérprete de mis papás. Entonces en ese momento, cuando empiezo a interpretar cuestiones legales, me usaban a mí de intérprete, no mis papás, las propias personas que le pusieron a demanda a mis papás, porque sabían que yo era la hija que sabía señas, y el abogado de mis papás. Entonces ahí era como, entonces tengo que ser yo la intérprete, pero mis papás me decían, no, ellos tienen que decirme de manera escrita, ellos me tienen que explicar, pero ellos me decían, no, tú hazlo. O sea, como que tus papás siempre, entiendo, no te quisieron cargar de esa responsabilidad. Exactamente. Entonces, ser intérprete de mis papás no lo fui por ellos, lo fui por la sociedad. La sociedad, exactamente. Entonces, cuando la sociedad me empieza a decir, es que tú eres la responsable de tus papás, me quedé así de, o sea, ¿cómo? ¿Soy su mamá? O sea, ya no entiendo, ¿no?
No soy la hija. Ajá, yo soy la hija, prefiero seguir siendo la hija, ¿no? Entonces, cuando justo los abogados, las personas demandantes me imponen, pero yo escucho y entendía la situación. Entonces, hubo un momento que fue la última vez que dijeron, la vamos a meter, fue cuando dijeron, todo lo que dijo en todas las entrevistas que hemos tenido, no van a valer. Y yo así de, entonces, ¿para qué le interpreté a mi mamá? ¿Para qué le interpreté a mi papá? ¿Para qué fungí ese rol que ustedes mismos me impusieron? Si en la ley dice que los niños menores de 7 años o menores de cierta edad pueden ser manipulados por sus propios papás y por lo tanto su voz no cuenta. Y yo así de... ¿Cuántos años tenías? 8 años. Y yo así de, ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos jugando. Me impones, pero luego mi voz no va a valer, lo que dije ahora dices que es mentira, que es manipulación de mis papás. Entonces es cuando empiezo yo también como un choque con la parte de la normalidad y la lengua de señas, la parte del idioma, la importancia también de saber quién soy yo, ¿no? Pero en ese momento mi papá dice, ya que se acabe esto, ya queremos concluir, ya mi hija está bajando de calificación, pero porque estamos saliendo de la escuela, la estamos sacando y ahora dices que lo que dice ella no vale, porque yo sí le decía a mi papá, oye, dice que no, o sea, lo que yo interpreté no vale, o sea, ¿qué está pasando? Y quiero hacer énfasis en eso que dices, que fuerte también para ti como a esa edad que estás construyéndote, que estás absorbiendo todo lo que te dicen, que te digan tu voz no vale o lo que dijiste no cuenta. Porque, ok, entiendo que no lo hacían tal vez con una mala intención o lo hacían desde el desconocimiento, pero sabemos psicológicamente el impacto que pudo haber tenido eso en ti. Así es, y lo veo actualmente con los niños HOPS que empiezan a nacer, los entornos en donde están, ¿no? Y que vuelvo a ver esta parte de responsabilizar al HOPS para que sea el intérprete de su papá. Y es de no, déjalo que viva su infancia, déjalo que descubra su identidad y su mundo. Nosotros como sociedad no hemos de imponerle ser el intérprete. Afortunadamente vivimos en una etapa en donde abundamos una cantidad infinita de intérpretes. Entonces en mi mente se instaura el pensamiento de, si llego a ser intérprete, va a ser para ayudar a los sordos y no voy a cobrar. Mi pensamiento se instauró en ese momento, tenía 8 años. Y ya, avanzamos, nos alejamos de la comunidad, yo empiezo a desarrollarme en cuestión educativa, profesional, entonces empiezo a los 23 años a concientizar que nací en la discapacidad y no en la normalidad, y entonces empiezo a ver también estas diferencias de perfiles, de personalidades, ¿no? Que de repente mi lenguaje, por ejemplo, en lengua de señas, por eso necesito mover mis manos para expresarme más, porque si no las muevo, es como si no hablara. Y hubo un momento que me dice la psicóloga, es que ¿por qué mueves tus manos? Digo, porque así sé que estoy hablando y expresando mi emoción. Si no las muevo, quiere decir que no estoy hablando para mí, porque justo mi contexto es eso, la lengua de señas, y es expresión total, ¿no? Y de hecho si me dicen, es que cuando estás interpretando te vemos cómo expresas en tu rostro, tu emoción y todo, y cuando estás abajo y no, o sea, no hay una emoción, y yo, pues sí, porque bajé mis manos, entonces como que hago como ese switch. Sí, de hecho ahorita estás, o sea, como que nada más moviendo las manos, pero hace rato me llamó la atención que yo no sé lengua de señas, pero hiciste como algo que según yo ha de haber sido de lengua de señas. Entonces dije, sí lo noté y justo sí entiendo esa parte. Quiero hacer un como énfasis que mencionaste HOPS y ya lo he como que abordado en el episodio anterior que también tuve con un hijo, con un HOPS, pero que quiero aclarar nuevamente para que no esté como que esa duda ahí, que HOPS es hijo oyente de padres sordos. Así es. Okay. Y está muy cañón todo lo que me estás contando porque, o sea, está muy cañón en el sentido de muchos sentidos. Admiración, aprendizaje, apertura de cómo estamos funcionando como sociedad. Por ejemplo, esta parte de que para ti tu lenguaje funcionaste de intérprete para tus papás, por así decirlo, tu primer palabra, ¿cuál recuerdas? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? No en lengua de señas, sino como a lo que ustedes se refieren como español, pero que para nosotros es nuestro lenguaje normal. Pues más bien mis primeras palabras fueron con las miradas. Recuerdo mucho que yo observaba mucho a mi mamá y
con la simple mirada con mi mamá era como conectar con ella, ¿no? Entonces, cuando ya mi papá me empieza a enseñar las señas, pues para mí se abre un mundo, ¿no? Es como que, ay, ahora le existen letras. Algo curioso que pasa es que mi papá me dice, esta es la A, pero él usaba un gráfico y estos gráficos era de la A a la Z, se los recomiendo para sus niños pequeños. Entonces en él yo comía y siempre veía las letras y estaba así, repasando todas las letras. Pero pasaba algo curioso, estaba en inglés. ¿Por qué? Tenía la A y tenía una manzana. Apple. Y Claro. entonces mi papá sabía inglés sin saber que era el inglés. Entonces él me decía, esta es la A, este es de A. Y también sabía que Apple era manzana. Y me decía, y esta es la señal de manzana. Eso causó, ya posteriormente, cuando empiezo a involucrarme en los idiomas, fue como, no puedo aprender idiomas. O sea, de manera observacional y escrita y tenías auditiva, ahí una mezcla de 3 idiomas. Mi estrategia de aprendizaje es a través de la lengua de señas. O sea, necesito ver la seña, ver la palabra y así asocio la seña con la palabra para poderla pronunciar. ¿Y esta parte de los artículos y conectores que mencionabas? Pues sí, me siguen costando trabajo, En español me siguen costando trabajo porque pues al final soy intérprete y tengo que interpretar las ideas. Tengo que interpretar las ideas y entonces omito muchos artículos y palabras a través de la lengua de señas. En el español pues sí me apoyo. Mi hermana, ella tuvo un desarrollo distinto. Ella, yo sí dije, involúcrate más en el español, involúcrate más en los idiomas. No relaciones tanto seña con la palabra, sino más bien si sea auditivo, si sea visual. ¿Tu hermana también es oyente? Sí, también es oyente, y ella nació 8 años después que yo, 8 años de diferencia. Entonces yo ya estuve como más involucrada en su educación. Mi mamá yo la dejé que fuera su mamá, pero de repente cuando había algunas situaciones, sobre todo en los idiomas, era como, no mamá, deja que ella lo vea, lo escriba, y no sea como lo que pasó a mí, porque sabía que iba a sufrir un bloqueo. Hace poco fui a Francia y justamente a mí me fascinó ver a una pareja sorda y empezamos a hablar en lengua de señas, y que la lengua de señas francesa y la mexicana se parecen mucho. Entonces la comunicación fluyó. Entonces para mí fue así como, ay sí, platiquemos y esto y convivamos, y fue fantástico, porque es familiar. La lengua de señas francesa, la brasileña y la mexicana tienen similitudes. ¿Por qué? El primer académico que empieza a traer la lengua de señas o instaurar una pedagogía en la enseñanza de la lengua de señas es Webmelo. Él viene de Francia. Él viene de una escuela de sordos justamente francesa. Él es hipoacúsico. Entonces él baja a Brasil, enseña, instaura igual la escuela o la metodología pedagógica y llega a México. Entonces cuando llega a México, pues obviamente trae mezcla de Brasil, Francia, y ya la traía a México. Digamos, no existe o no habría forma de considerar una lengua de señas universal. Se está creando. Porque existió la necesidad. ¿Qué pasa? Existe una federación mundial que está en Estados Unidos, y ahí era como tener a muchos intérpretes, o que tenías que a fuerzas aprender lengua de señas americana, como el inglés, ¿no? Entonces fue de no, y si mejor creamos una lengua de señas universal. Y entonces entre los líderes de la federación dijeron, sí, vamos a empezarla a crear. Entonces los primeros que la empezaron a conocer fueron los líderes sordos inscritos en esa agrupación, en esa asociación, que es la Federación Mundial de Sordos. Entonces ya se está propagando. De hecho, hay muchos sordos que usan la lengua de señas universal, pues está la seña. Entonces, no, es otra historia, otras señas totalmente distintas, pero que involucran mucho esta parte, la gestualidad, los clasificadores, la forma de tu mano, poder cómo expresarse. Está muy bien. Está muy interesante. Y, por ejemplo, ¿es difícil aprender lengua de señas siendo persona oyente? No sabría decirte, porque yo crecí desde chiquita con la lengua de señas. Mi papá dice que no, por la experiencia que él ha tenido de enseñar a sordos señas. En 2 años les ha enseñado señas, español y escribir a las personas sordas. Entonces, en 2 años podrías ya tener como la lengua de señas para comunicarte, para interpretar inclusive. Que es como justo esta parte que, o sea, hay 2 temas que quiero ver como tu opinión. O sea, el primero es, por ejemplo, regresándome un poquito que decías esto de los aparatos cocleares.
en algún lugar, en algún momento escuché que decían que era más fácil dar por parte del gobierno ciertos aparatos cocleares que hacer las adecuaciones sociales que se necesitaran para que todos pertenecieran. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, obviamente, no sé, en un año puedes dar 100 aparatos cocleares, significa le estás dando la posibilidad de escuchar a 100 personas nada más, pero ¿qué va a pasar con el resto? En cambio, haciendo esta parte de la lengua de señas universal, le estás dando posibilidad a un mayor número de personas. Sí. Como, ¿Qué opinas? Hay una perspectiva interesante. Desde lo que yo he analizado y la misma interpretación me ha llevado a descubrir, yo no sabía que el mismo gobierno hubo un año en donde dijo, repartamos implantes cocleares gratis, pero nadie les dijo a los papás que ese implante coclear se tiene que modificar a cierta edad, porque el mismo desarrollo hace que pues va creciendo el niño, la cavidad va creciendo, se va modificando algo y tiene que modificarse el implante. Es un gasto. ¿Y la rehabilitación que mencionabas? Otro gasto. Tampoco se los dicen. O sea, es como, ya está su implante, ya escucha. Pero ¿qué pasa? Porque los padres se quedan en esta parte médica y asistencialista, ¿no? Un poco médico. Entonces, rehabilitador, ¿no? Como de lo vamos a curar. Sí, vamos a curarlo, tiene el implante y se acabó. Pero ¿qué pasa? Hay niños que aunque tengan el implante, a mí me pasó que un niño tenía 3 meses, le colocan el implante, pero los papás me muestran fotos y videos del niño antes del implante. Era un niño súper feliz, explorando el mundo, descubriendo, viendo a sus papás, creciendo con ellos. Le ponen el implante, no sé qué pasó en su psique, que su faz cambió, era tristeza, su mirada era de tristeza. Y me preguntaba, ¿qué pasó? Claro, escuchas ruidos, no entiendes qué está pasando. No hay esta discriminación auditiva que hablábamos. Y entonces el niño obviamente se sume a esta parte del miedo, de qué está pasando en mi entorno, ¿no? Me habla, pero no le entiendo. Pero como soy un niño, tampoco sé expresar que no entiendo. Un bebé literal ahí. Entonces imagínate, ¿qué pasa aquí? Lo más importante es acercar a los papás a la información sobre la lengua de señas. Piensan y asocian que la lengua de señas te va a crear un retraso intelectual y no es así. Mi consejo es que sí enseñen al niño o niña lengua de señas desde tempranas edades. Incluso tú que tengas a un hijo con cualquier discapacidad o incluso no tenga discapacidad, usen la lengua de señas. Esta es la más común, la de leche. Entonces empiezan con esta, leche. Entonces sabemos que los niños cuando nacen no tienen un vocabulario todavía, tal como sonidos guturales. Entonces en vez de que escuchen los sonidos guturales, aprenden lengua de señas. Sí, que no haya esta verbalización todavía de acuerdo a la edad, entonces que sea como una apertura a una forma de comunicarte. Así es. Y no volverte loco con el llanto. A tu bebé a decir leche, aunque tenga 3 meses y empieza leche, pues ya sabes, quiere leche, ¿no? Pañal, ¿no? Entonces, pues el pañal, quiere que le cambies del pañal, está externando sus necesidades con un lenguaje, y no importa si es sordo u oyente. Oye, eso le ayuda, perdón que te interrumpa, pero eso le ayudaría a todas las mamás, porque pues creo que no soy mamá aún, pero creo que justo es lo que dicen, como que vas aprendiendo a distinguir si es llanto por hambre, si es llanto por sueño. Pero si hay esta posibilidad de con la seña, está increíble porque también como que como mamá aprendes a canalizarlo un poco más, ¿no? Y esta parte de la atención, empiezas a revisar mucho su atención, porque ¿qué pasa con las señas y su cuestión visual? Sabemos que no tiene un campo visual tan amplio. Entonces cuando tú le estás diciendo leche, enfrente, entonces ellos van distinguiendo tu rostro, van teniendo más configuración al campo visual que le estás dando. Entonces sus conexiones neuronales se van desarrollando más fácil. Es una estimulación temprana en el lenguaje. ¿Qué pasa si sucede eso? La lengua de señas conecta en las mismas áreas del lenguaje verbal. O sea, eso nadie se lo dice. ¿Qué pasa cuando yo hablo lengua de señas? Se estimula la misma área de Broca, se estimula la misma área de Warning del entendimiento. Entonces, estoy hablando. No se estimula alguna otra área, quizá la parte física, pero es muy mínima porque estoy hablando.
Y eso es muy interesante. No tiene mucho que lo leí y dije, esto deberían de saberlo mucho. Sí. Porque entonces les estamos estimulando el bilingüismo a los niños desde pequeños. Entonces, ¿qué sucede con los papás que deciden o los doctores que les dicen que es mejor el implante coclear? No solamente se queden con el implante, sino también que estimulen esta parte de la lengua de señas, porque hay conceptos que es difícil que se comprendan. Y eso es para todos, para oyentes y para sordos. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a un niño sordo qué es la moral? ¿Qué es la ética? ¿Qué es identidad? Entonces, ellos para poderla generar tienes que darle ejemplos. Pero si no tienen el lenguaje, ¿cómo le das ese ejemplo? Sí, claro. Y en lengua de señas es más fácil darle esos ejemplos. Y ellos van haciendo esas asociaciones y conexiones neuronales para poder desarrollar esos conceptos. Entonces, cuando van creciendo, pues ellos ya tienen más desenvuelto y percibida esa identidad de identificar incluso la moral, la ética, sí, no, que está bien, que está mal, las reglas y todo. Me vuelas totalmente la cabeza con todo esto. O sea, porque creo que abre mucho la posibilidad de la accesibilidad como sociedad. No necesitamos a fuerza saber lengua de señas, sino simplemente fortalecer el lenguaje corporal. Y desde niños. Desde niños. Y otro punto ahorita que me acordé que también te quería decir, con lo del lenguaje corporal me acordé, decías que en el kinder estaba sentadita, calladita, y entonces la maestra como que no se dio cuenta que eras, que hablabas, no se dio cuenta que si eras o no eras sorda, sino hasta que te vio expresar con tus compañeros. Ahí también un poco, qué interesante cómo entra la parte de la cultura del ideal de cómo debían de ser las niñas, cómo te debías de comportar, que es por ejemplo lo que hablábamos en algunos episodios sobre la parte del diagnóstico del autismo, que antes se tenía la creencia que era más, que se daba el autismo más en niños que en niñas, pero ¿por qué? Por esta parte de que en algunos casos, no en todos, pero los niños con autismo al estar más quietos, más... Era raro, ¿no? Era raro verlos quietos, verlos callados, no verlos jugando, entonces decían, algo hay, lo llevaban a un psicólogo. En cambio, veían a una niña sentada, callada, quieta y decían, es lo normal. Qué horrible, y a cuántas personas no se les violentó con esa creencia, y ahorita que lo dices también a ti, de cierto modo, fue una parte también de ese, es niña, está actuando de esa forma, es normal. Lo normal, entre comillas, ¿no? Que era antes. No se daban cuenta de las habilidades también que estaba teniendo. O sea, yo escribía palabras en el kinder. Entonces la maestra además veía que coloreaba, pero no que tenía palabras, ¿no? Entonces sí hay varias cosas que en ese tiempo no se tenían. Y mi respuesta siempre va a ser el desconocimiento. El desconocimiento te puede cerrar muchas puertas, te puede causar diferentes situaciones. Y si no te aperturas tú como docente, como padre de familia, para poder adquirir un nuevo conocimiento, decir, va, lo escucho. No es necesario que lo aceptes, pero que sí lo tengas en tu panorama, ¿no? Porque me ha pasado que los papás con hijos sordos dicen, no, es que yo no acepto que le enseñes habilidades socioemocionales, porque si no, ¿qué tal si se me destrampa? Yo, a ver, no tiene una relación una con otra. Enseñarle habilidades socioemocionales a una persona sorda le va a crear su identidad, va a identificar cómo se siente emocionalmente y cómo controlar su propio enojo. Hay chavos que llegan de 30 años a terapia porque no saben controlar su ira o su enojo y siguen teniendo conflictos dentro de su familia y en el trabajo. Entonces eso ha provocado que los corran o que renuncien porque se cansan emocionalmente, pero porque ellos no saben controlar sus propias emociones. Y que también aquí es otra vez el puente, no es solo para personas sordas que les enseñen habilidades socioemocionales, es a todos realmente, y como dices, o sea, también mucha educación, que ahí también es un pleito que yo tengo interno de la educación en México, cómo está, porque obviamente los maestros tenemos vocación, tenemos habilidades para dar más, pero económicamente no se nos permite. O sea, creo que más que barrera actitudinal del maestro es una barrera económica que nos pone la sociedad de que los sueldos son muy bajos, entonces tienes que buscar otro trabajo para tener un sueldo o equilibrar un ingreso que te permita tener cierta calidad de vida o hasta incluso lo básico de la calidad de vida.
Y eso nos lleva obviamente a un desgaste emocional, desgaste físico, desgaste mental, que ya no tenemos tiempo para dedicarnos uno por uno. Y yo siento que no es tanto esa barrera actitudinal de que no queramos, porque, por ejemplo, lo hablo porque soy maestra yo, y quisiera dar más, pero digo, ¿también a qué hora? O sea, sí, a mí me pagan por hora. Y suena feo decirlo así, y no quiero que, no lo tomo como actitudinal, sino como más situación económica, más que nada. Pues también de salud mental, ¿no? O sea, llevarte trabajo a casa, pues es un estrés, ¿no? Cuando nos comentaste que no tienes hijos, pero ¿y si los tuvieras? Sí. ¿En qué momento estás atención plena también a tus hijos? Y lo económico. A tu persona, simplemente, o sea, quitamos a los hijos, a tu persona, tu espacio personal, ¿no? Entonces, sí, o sea, conlleva muchas cosas y en esta parte de los hijos oyentes de padres sordos, falta este conocimiento o hablar más del tema, porque es otro tipo de personalidad que está en el aula. Entonces, los maestros desconocen como qué es un hijo de padres sordos, que su segundo idioma va a ser el español, que sí le va a costar trabajo aprender, pero no es porque sea autista, no es porque tenga TDA, no es porque sea un niño X o Y situación, una etiqueta como tal, sino porque su forma de aprendizaje es distinta a los demás niños. Exactamente. Justo es de los puntos, o sea, estaba ahorita que me ven viendo para acá, no es que no te esté escuchando, sino que es que voy leyendo los puntos que quería abordar contigo y solita los has ido abordando, o sea, porque yo puse, por ejemplo, que cómo fue crecer en un hogar donde la lengua principal era la lengua de señas mexicanas. Ya nos explicaste un poco cómo era esta parte de que... quiero sumar ahí algo, ¿okay? Que es impactante también, porque justo hablamos de la sociedad. Mi propia familia, no mis papás, no mi hermana, no mi mamá, sino mis tíos, mi entorno, fue de, tú no vas a acabar ni la secundaria. Okay. No vas a llegar a un grado universitario. No vas a conseguir trabajo, sí, pero para mantener a tus papás. Y de seguro te vas a casar en la secundaria, jovencita. Y yo así de, ¿por qué? ¿En dónde está escrito? Díganme, ¿no? ¿En dónde encuentro esas reglas, no? Entonces, a los grados, conforme yo iba avanzando, pues no, fui la niña sobresaliente, la que sacaba buenas calificaciones, entonces, porque me interesé en los libros, porque la maestra del tercer año, gracias a las maestras, gracias docentes, la verdad, te abren mucho las puertas. Entonces, cuando me enseña, aquí está este libro, fue de, gracias, aquí está este libro. O sea, mi mejor aliado fue la biblioteca. Mi tarea la resolvía en la biblioteca. Y cuando entré en el internet, no, maravilla para mí. La enciclopedia en carta, el internet empezaba a crear, en la secundaria ya creaba páginas web, entonces, porque ya tenía otros intereses. O sea, el maestro decía, muy bien, ya acabamos el ciclo escolar, ya están en su tercer año de secundaria, pero ustedes tres, ¿qué quieren aprender? Y los demás seguían que aprendiendo que el Word, que el PowerPoint, lo normal. Y nosotros sí, ¿podemos hacer páginas web? Sí, claro. Y el maestro ya se enfocaba en nosotros, pero ya casi al acabar la secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí, no? Esta parte de que la curiosidad me ayudó a cambiar la perspectiva que tenían de mí, en mi propia familia, como hija de padres sordos. Porque ellos veían que la necesidad era cuidar a mis papás. Y no. A los 23, cuando yo acepto mi realidad de nacer en la discapacidad, dije, momento. Sin tener una. Exacto. Entonces fui cuidador primario, ¿sí? ¿Hasta qué grado? Y me empecé a cuestionar eso. Entonces, junto con mis terapeutas, fui trabajando eso. Sí, llegué a ser cuidador impuesto por la misma sociedad, y no hablo de todos, sino de mi familia cercana. Entonces, cuando descubro eso, dije, no, ahora voy a ser cuidador primario, pero cuando yo lo decida. Entonces, a mis 24 años, 25, ya es cuando mi proceso terapéutico avanza, y entonces yo digo, ok, en terapia lo comenté, a mis 34, 35, o sea, 10 años después, voy a regresar a ser cuidador primario. ¿Por qué razón? Porque ya mis papás van a tener cierta edad y va a haber circunstancias donde ahora yo voy a tenerles que prestar atención por salud, no por lenguaje, no por esta parte de la sordera, sino por la edad en la que van a entrar. Y sí, dicho y hecho, cuando inicia pandemia, pues yo ya tenía 34 años, dije, bueno, pues ya, ahora sí que va a empezar mi decisión de ser cuidadora primaria. Que ahí, ¿no? Quiero hacer énfasis y subrayarte eso, o sea, tu decisión. Sí, fue mi decisión, entonces pues fue diferente, lo viví totalmente diferente.
ya no era como una imposición de la familia, sino era como, yo lo decidí, yo ya sé qué hacer, ya aprendí, tengo que cuidarlos, tengo que visualizar esto y proyectar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ya empiezan ellos a decaer salud, en la cuestión de la salud. Que hablando también de esto de las barreras actitudinales, creo que hasta en esta parte es importante mencionarlas. Obviamente como cuidador, como hijo oyente de padres sordos, puede haber una barrera actitudinal de tu parte en tu relación con tus papás, no porque quieras, sino porque es diferente totalmente, me imagino, y en general, cosas, si nos ponemos en un contexto social también normal, es muy diferente nuestra actitud cuando nos imponen algo a cuando decides tú hacer algo. Entonces, como cuidador, pues también totalmente me imagino el impacto, el cambio, el trato, la empatía, las formas, todo cómo cambia. Y no porque cuando te lo impusieron no quisieras a tus papás, sino porque como tú lo dijiste y lo he ido observando o escuchándote, eras una niña. Tu única obligación era jugar, era aprender, disfrutar, conocer, no crecer tan pronto. Entonces sí, justo te digo que voy viendo y digo todos los puntos sin querer queriendo. En este margen de 24 a 34 son 10 años en donde yo les comparto a mis papás, voy a hacer cosas, no sé, quiero descubrir, viajar, hacer, explotar mi profesión, ¿no? Mis papás así, adelante. Viajé, me mudé sola, o sea, exploré tanto que fue como ya cuando ahora sí dije, ya, perfecto, es hora de regresar a casa. Me siento muy tranquila, muy plena, muy llena y les comparto a mis papás, ¿no? En esa época de esos 10 años sí pasaron como estas cuestiones familiares de nuevo. O sea, escuché como esta parte de la tía que rumoró que se fue porque no quiere a sus papás, ¿no? Y yo cuando regreso sí fue de, a ver, yo no me fui porque no quiero a mis papás, me fui porque conseguí un trabajo y tenía que mudarme para ese trabajo que yo elegí. Entonces, no, o sea, ese pensamiento de, es que ya los dejó porque no quiere a sus papás, fue de, no, es tu pensamiento, no es el nuestro, ¿no? Entonces, también mi hermana, acompañarla en su desarrollo, en su crecimiento y también hacerle entender que la familia, sí, aunque dijera, no tenía por qué ella quedarse con esa emoción, ¿no? Entonces poder también ponerle límites a esa familia fue muy fuerte, porque para ellos era como, ay, sí, las modositas, ay, sí, las muditas, casi, casi, ¿no? Las que no dicen nada. Y cuando empezamos a decir, no, sí tenemos voz y voto, para ellos fue de, ay, no, mejor me alejo, pues porque entonces ya no es agradable para ellos, porque entonces escuchar las realidades que para ellos se crearon, que nos impusieron desde niñas, no fueron realidades, fue como un choque para ellos, pero bueno. No me recuerdo ahorita, hubo un episodio que grabamos para el podcast y que alguien decía, justo, con una persona con TDAH, y que decía que tenían que incomodarse ellos, por ejemplo, en mantenerse quietos para no incomodar a los demás, para que los demás estuvieran cómodos. También qué horrible, porque como dices, entran también la parte de los límites, o sea, pues es tu problema si no te parece que yo me vaya de viaje y yo disfrute, también desde qué herida está hablando la persona, desde qué lugar está hablando la persona, tampoco juzgando a esas personas, porque cada quien tiene su historia, sus heridas, sus porqués, pero pues creo que también esto que dijiste ahorita abre el panorama para que como sociedad seamos, de verdad voy a insistir, siempre conscientes del impacto que tiene el lenguaje que utilizamos, cualquier lenguaje, de señas, corporal, verbal, el impacto que tiene. No sabemos la historia, no sabemos la emoción que tiene la otra persona, no estamos en sus zapatos, podemos tener empatía, que se dice que la empatía es ponerte en el zapato de los demás, pero nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, entonces más bien el TikTok que salió mucho de escuchamos pero no juzgamos, tómalo literal, o sea, escuchar y puede ser tu opinión, pero que sepas que es eso, es tu opinión, y que si la otra persona piensa de forma diferente, no es que este juego de poder de mi opinión vale más que la tuya o es más valiosa o es la correcta. No, creo que ambas son correctas. Creo que incluso hasta desde tu familia pudo haber sido correcto eso de decir tal vez ellos pensar que no querías a tus papás, pero tal vez porque ellos hubieran querido haber hecho algo más o
pensaban que un ideal de hija era de tal forma, quiero no justificar, pero dar un poco como una posible explicación, repito, sin justificar, y no es que estuvieran mal, sino que desde su realidad, desde sus creencias, no se comparten, pero se tienen que respetar ambas. Y aquí yo puedo decir que sí viví en el privilegio, del privilegio de nacer con mis papás, de estar con mis papás, que mis papás me criaran siendo sordos y que ellos fueran conscientes que tenían que asumir este rol de padres. Es una maravilla, porque al final los veo como mis papás, ¿no? Hay otros hijos, otras historias de hijos oyentes de padres sordos donde el abuelo, y también lo he visto en terapia, cuando de repente se acerca la abuela, es que tengo a mi nieto que su mamá es sorda. A ver, ¿quién la quiere canalizar? ¿La mamá o usted? No, yo es que veo problemas en mi nieto. A ver, ok. Pero también en su vocabulario escuchas, es que mi hijo, no, perdón, mi nieto. Entonces es cuando los abuelos asumen este rol de querer ser los padres de los hijos de las personas sordas, cuando no. Tenemos nosotros también que delegarle y decirle, es tu responsabilidad. Las cosas como son. Exactamente. Y dejar que ellos asuman esas situaciones y experiencias, porque si no después va a haber problemas de, es que no se hace responsable de sus hijos. Pero preguntémonos, ¿realmente dejamos que se hicieran responsables? ¿Realmente asumieron ese rol? ¿O en querer ayudar y disminuir como que una carga para la persona sorda, le quité ese valor de ser padre? Y sí pasa mucho, que muchos hijos oyentes de padres sordos dicen, es que mis papás no fueron mis papás fueron mis hermanos, mis papás fueron un ente aparte, porque yo fui criada por mis tíos, por mis abuelos, por X y Y situación. O sea, historias de Hobbes hay muchas. Y en mi historia yo sí puedo decir, tuve el privilegio de que mis propios papás me educaran, me enseñaran todo. Entonces, digamos, este equilibrio entre cultura sorda, si le puedo decir así o no, y oyente, ¿cómo sientes, viéndolo un poco a retrospectiva, cómo sientes que lo llevaste? Pues sí la viví y la pasé mal, sí viví mucho bullying con los oyentes, por la forma en que yo me desenvuelvo o hablo. O aprendes, que decías, sí, ¿no? porque pues la parte de aprender visualmente, pues para mí es como muy rápida. Entonces, memorización la tengo mucho, ¿no? Escuchar y analizar las cosas pues, se me da porque era necesario para mi supervivencia, por así decirlo, de niña, ¿no? Entonces, en la actualidad ya colaboro, ya estoy con personas en mi mismo contexto, estoy trabajando con otras hijas oyentes de padres sordos, tengo amigas hijas oyentes de padres sordos, entonces nos comprendemos más, nos escuchamos más, sabemos qué sentimos o hasta dónde pues no nos escuchan los demás, ¿no? Entonces ya me siento como en mi, ¿cómo le llaman? En mi grupo, en donde pertenezco, en donde pertenezco, porque no me sentía adecuada en ningún grupo, o sea, de repente era como que, ok, vamos al básquet, no, no me siento aquí, no, por acá danza, no, música, no, por acá no. Entonces, hasta ahorita que yo tengo 37 años, ya puedo decirte que me siento en donde pertenezco, estoy donde pertenezco, me siento bien. Antes no. O sea, sí estaba como, ¿qué soy? O sea, soy de los sordos, soy de los oyentes, cómo me siento, cómo me percibo. Había una confusión tal de mi propia identidad, ¿no? Y ya ahorita ya no, ya me siento más en esta comunidad de hijos oyentes de padres sordos, que sí veo que necesitamos apoyar a los nuevos jovencitos, a los niños pequeños, a los NOPS, les llamamos niños oyentes de padres sordos, y a los jóvenes oyentes de padres sordos, que les llamamos JOPS, con J. Entonces es ahora cuidar su identidad. Esta parte es crucial de su salud mental también. Entonces creo que ya no podemos seguir dando dolores de la historia. Ay, qué y fuerte. hablando de la misma comunidad sorda, porque ha vivido mucha discriminación la comunidad sorda. Yo estaba acordándome de una de las preguntas, la parte de si es invisible la comunidad sorda. Sí, la discapacidad auditiva es invisible. Tanto que puedes ir en la calle y nadie se da cuenta que es una persona sorda también, ¿no? A mí me pasó mucho que iba en el transporte público hablando con mis papás en lengua de señas. A mí no me pasó, pero había otros hijos oyentes que me han contado que ellos, sus papás decían, no, hables en lengua de señas. Literal les bajaban las manos. Aquí no, porque se van a burlar. Y al contrario, mis papás dicen, no, tú hablas lengua de señas, los demás ni siquiera saben.
estamos diciendo, ¿no? Igual y los estamos vivoreando. Exactamente. Y también me pasa que actualmente descubro cómo hay familias sordas que van con sus hijos y veo como hijos sordos dicen, mi meta en el futuro, los niños de 7 a 8 años, es trabajar de vagonero. Okay. Entonces, para mí fue como, wow, o sea, de que los papás digan, sí, tú vas a en el futuro trabajar aquí vendiendo, y es un niño de 7, 8 años solo, que está hablando en lengua de señas con su mamá, ¿no? Entonces dices, no, hay que cambiar esa realidad de que el único empleo que pueden llegar a tener es vender en el metro, sino que ellos también pueden estudiar ciencia. Aquí va como el clip informativo, mi hermano tiene su propia página de ciencias, enseñando ciencias, donde pueden ver información en lengua de señas, y justamente el enfoque es eso, de que vean los niños que pueden también acercarse a las ciencias, a esta parte de las STEM, ¿no? Entonces, okay. Ajá. Entonces, después de esa breve interrupción, poderles crear otro panorama, otra oportunidad de desenvolvimiento, y no solamente quizá concluir a nivel primario o el nivel secundario, porque desgraciadamente va a llegar un punto en donde vas a necesitar a fuerza de licenciatura para ingresar al ámbito laboral. Y dejemos de eso, a lo mejor ya van a pedir maestría, ¿no? Sí. Ahorita ya están pidiendo en secundaria, o sea, primaria ya son escasos los trabajos que te piden un nivel de educación primaria. Es forzoso leer y escribir. Entonces, cuando yo ahora estoy trabajando con esta parte de inclusión laboral, ¿qué sucede? Me encuentro estos choques de decir, ¿sabes leer y escribir? Sé lengua de señas. Sí, pero es que el intérprete va a estar todo el tiempo en la empresa contigo. Necesitas tú leer y escribir porque pues ellos se van a poder comunicar contigo. No porque la empresa no quiera aprender lengua de señas, sí va a aprender, pero tampoco va a ser un lenguaje fluido, ¿no? Entonces hay como muchas barreras todavía que debemos de empezar a deconstruir y poder generar más accesibilidad, en vez de solamente enfocarnos a terapia del lenguaje, sino más bien, sí, terapia del lenguaje y lengua de señas, fortalecerle en vida. Y por eso yo creo firmemente en el bilingüismo, o sea, de que el sordo debe saber tanto español como la lengua de señas. Si yo, como hija oyente de padres sordos, que empecé con la lengua de señas, mi lengua materna es la lengua de señas, tuve que aprender el español como segundo idioma porque soy oyente, porque me desenvuelvo en un espacio justamente en donde estoy viviendo con oyentes y que tengo que aprender el español, pues también va a pasar con nosotros. Y que si me permites, para poder ir cerrando este gran episodio que, como dijimos ahorita, va a haber más, porque de que nos quedamos cortas en los temas, nos quedamos cortas, pero si me permites ir cerrando con tu ejemplo. O sea, para todos los HOPS, hijos de padres oyentes, hijos sordos de padres oyentes, perdón, o todos los padres que nos estén escuchando que sean sordos, que estén en esa comunidad que ustedes refieren, pero que no me gustaría decirle comunidad porque son parte de nuestra sociedad también. Me gustaría pues poner tu ejemplo. Tú dijiste cuando te presentaste que lograste una licenciatura, lograste una maestría, entonces que justamente no es una limitante esta, que tenemos que fortalecer todavía también como sociedad, como psicólogos, como maestros, el inspirar, el motivar, incentivar en ustedes esa parte de crear su identidad para que se den cuenta que pueden lograr más cosas que, como dices, no demeritando el trabajo de vagón en metro, pero que pueden lograr más cosas. Los sueños se pueden cumplir y que el límite, dicen por ahí, es el cielo. Entonces, me gustaría ponerte de ejemplo para ir cerrando esta parte. Y pues solamente aconsejarles tanto a docentes como maestros y a toda la sociedad que nos está escuchando, que se acerquen justamente a instituciones que tengan la información y el conocimiento, donde los puedan asesorar. No se queden solamente con esta parte de un TikTok, esta parte, una noticia de televisión, no, o quizá una novela, porque también pasa, no voy a decir nombres, pero es muy importante que no visualicen solamente esas cuestiones mercadotécnicas, sino también con los profesionalistas adecuados, que los asesoren, que los apoyen, que los aconsejen, que los guíen, porque al final somos seres humanos que vamos a tener emociones, pensamientos, pero también necesitamos guías para esas emociones, esos pensamientos y ese desarrollo día a día que vamos a tener. Perfecto, me encanta y pues de verdad te agradezco de todo corazón, me encantó el episodio, quisiera durar más tiempo, pero ya dijimos que vamos a hacer más, estén pendientes
Y pues nada, de verdad te quiero agradecer de todo corazón por haberte dado el tiempo de venir aquí, por abrirnos tu historia, tu corazón, tu vida, tu experiencia. Y a la gente que nos escucha, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar todo el episodio, por escuchar nuestro contenido y por favor suscríbanse, nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube porque eso nos ayuda a que justo este tipo de historias puedan seguir siendo visibilizadas. Entonces, suscríbanse, no lo olviden y nos vemos en el próximo episodio.